todo en coordinación con la Dirección Nacional de Educación Primaria, el libro escolar como un modo de organizar la planificación de la enseñanza de la matemática. Las palabras que vamos a compartir y que siguen tienen el propósito de continuar el trabajo conjunto que venimos desarrollando a través de distintas propuestas para el fortalecimiento de la enseñanza de la matemática. Estamos muy contentas de estar acá, estuvimos leyendo en el chat de la transmisión de YouTube, vimos que hay gente de Santa Fe, de Entre Ríos, Santiago, San Juan, Córdoba, Buenos Aires, bueno, un montón de docentes que se estuvieron saludando y nosotros también los saludamos. Si bien hoy vamos a hacer visibles dos caras, la mía, Victoria Huerzi, y mi compañero Matías Maidana, formamos parte de un equipo más grande que trabaja desde el Ministerio Nacional, en la Dirección Nacional de Educación Primaria, pensando lo que tiene que ver con la enseñanza de la matemática. El equipo, Adriana Díaz nos coordina, está presente acá, está acompañándonos, escuchando y pasando la presentación. Y también son parte del equipo Angélica Romano, Celeste Michailú, Gladys Tedesco, Graciela Silverman, Margarita Bustoni, como les decía, Matías Maidana, Silvia Chara y mi persona. Además, nos acompaña y vamos a estar escuchando a Cristian Cosio, que forma parte del equipo de primaria digital de este ministerio, que es coordinado por nuestra compañera María Gabriela Martínez. Bueno, como saben, este tramo de formación se inscribe en el programa de nuestra escuela y está en diálogo constante con la Dirección Nacional de Educación Primaria. Consiste en una propuesta de 3 jornadas que está destinada a docentes que desempeñan distintos roles dentro del sistema educativo, y las jornadas tienen una frecuencia de encuentro semanal de 1 hora y media. Hoy estamos cursando el segundo de 3 encuentros, en donde pensamos, como decíamos recién en el título, problemáticas vinculadas a la planificación del inicio del ciclo lectivo 2022, que en todas las jurisdicciones del país ha comenzado. Así que lo que hicimos la semana pasada fue empezar con un encuentro compartido, estuvo destinado a docentes de primero a séptimo, donde estuvimos todos juntos, y hoy transcurrieron los específicos a los grupos de grados. Primero contamos que estuvo el encuentro para primero y segundo, tercero y cuarto, y ahora nosotros haremos lo propio para quinto, sexto y séptimo. Como saben, porque nos están mirando, los encuentros son transmitidos por el canal de YouTube del Info, y una vez que finalizan, quedan disponibles para la visualización asincrónica y para que los puedan compartir con sus colegas, estén o no inscritos en el tramo, porque están disponibles en el canal de YouTube. Además, que nos están inscritos en el tramo, tienen el aula virtual donde ahí tienen los materiales de apoyo, van a contar con esta presentación y van a recibir una constancia de participación luego de completar la autoevaluación, que va a estar disponible una vez que transcurra el tercer y último encuentro, que va a ser la semana que viene. Para esta autoevaluación tienen una semana para resolverla, y una vez que la resuelven, se envía y si está todo ok, con eso reciben la constancia de participación del tramo. Si les parece, avanzamos compartiendo el plan de la jornada, un poco de qué se trata, qué es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a dividir el encuentro en 3 grandes partes. Primero vamos a pensar en qué se trata, planificar la enseñanza de la matemática en quinto, sexto y séptimo. Lo vamos a focalizar en esto porque, como dijimos ya la semana pasada, estuvimos trabajando respecto de la planificación de la enseñanza de la matemática en general, así que hoy nuestro Zoom va a estar puesto en la terminalidad, ¿no? En el nivel primario. Una segunda parte que va a tener que ver con el libro escolar, como un modo de organizar la planificación de un contenido particular, que son las operaciones. ¿Cómo pensamos la enseñanza de las operaciones en quinto, sexto y séptimo? Y finalmente, una tercera parte, donde nos vamos a quedar pensando con una pequeña actividad o tarea, ¿no?, en la primaria, para el próximo encuentro. Vamos a compartir qué es lo que esperamos que produzcan, que es muy cortito, para poder encontrarnos la semana que viene y seguir trabajando y pensando. Entonces, si les parece, pasamos directamente a empezar esta primera parte, que tiene que ver con planificar la enseñanza de la matemática en quinto, sexto y séptimo. Lo primero que pensamos desde lo específico del área es considerar que cómo se hace matemática en el aula establece
qué matemática se hace, para qué y para quiénes se la enseña. Lo que estamos pensando es que queremos instalar un trabajo matemático, planificar la enseñanza de un trabajo matemático que esté al alcance de todo el grupo y que suponga para cada alumno y para cada alumno que desde el inicio de la escolaridad se sienta capaz de hacer matemáticas, teniendo en cuenta los 2 años que tuvimos transitando. Entonces esto nos pone un modo de planificar diferente al que venimos acostumbrados para quinto, para sexto y para séptimo. La pregunta que a nosotros nos surge como ineludible, si se quiere, es cómo se aprende matemática, ¿no? La semana pasada presentamos algunas primeras respuestas, y lo que decíamos que tiene que ver en relación con estos quehaceres que buscamos en esta diapositiva que están leyendo, es que lo que estamos esperando es que en quinto, sexto y séptimo nuestros estudiantes puedan probar, puedan conjeturar, formular y reformular, resolver con otras y con otros, argumentar, validar y finalmente generalizar aquello que aprendimos. Ahí, hola, ¿qué tal, Vicky? Perdón que te interrumpa. Me parece interesante también poder tener en cuenta esto de que la construcción en términos de la enseñanza de la matemática no es una construcción, digamos, solitaria, ¿no? Ni aislada, sino también que intervienen muchos factores, especialmente el trabajo con los colegas, ¿no? Entonces, esto de poder pensar una matemática en términos institucionales es la que permite también justamente tener en cuenta todos esos aspectos que por ahí Victoria estuvo diciendo, ¿no? En términos de poder involucrarse con la resolución de problemas, poder pensar justamente cómo vemos a la matemática en conjunto, no solamente en algún grado en especial, cómo pensamos también esta famosa articulación, ¿no? Que tenemos entre primaria y secundaria, la articulación también intrainstitucional en términos de pensar qué pasa entre tercero y cuarto, entre cuarto y quinto, ¿no? Que es lo que vamos a trabajar justamente ahora, específicamente quinto, sexto y séptimo, pero más que nada por ir tratando de destacar esto de que cuando uno habla de hacer matemáticas, ¿sí? Es justamente una construcción, sabemos que es una construcción social, es una construcción cultural, pero también es una construcción al interior de la escuela, ¿no? Entonces, me parece interesante ahí, como decía Victoria, justamente estos términos de poder pensar las diferentes formas de las resoluciones que existen, también en términos institucionales. ¿Sí? Perdón, Vicky, que te interrumpí. No, pensar esto en términos institucionales, y lo que queremos hacer, empezar a pensar juntos, es que hay una respuesta que los docentes solemos dar cuando nos preguntan qué es enseñar matemáticas, que tiene que ver con que, bueno, enseñar matemáticas es resolver problemas. Y es algo con lo que nosotros estamos de acuerdo, creemos que es importante que en la matemática escolar, en primaria, viva una clase que parta de problemas, pero sin embargo sabemos que solo la resolución de problemas no genera conocimientos matemáticos. Entonces, hacer matemáticas a partir de problemas requiere que las y los estudiantes sean capaces y responsables del desarrollo de estrategias de resolución. Es decir, que el problema no esté tan alejado que terminemos nosotros en el pizarrón diciendo, bueno, entonces se resuelve así, porque entonces la responsabilidad deja de ser de ellos y de ellos y pasa a ser nuestra como docentes. Entonces, lo que queremos es que para que estos quehaceres que necesitamos vivan en el aula, que por ejemplo opten por actitudes que tengan que ver con consultar sus carpetas, volver hacia atrás, mirar alguna lámina que esté en el aula, poder conversar con un par y preguntarle vos cómo lo estás pensando. Esa matemática que construimos con otros genera conocimientos sólidos que muchas veces no son fáciles de lograr si trabajamos en forma individual. No es individual la forma en la que aprendemos, y por esto necesitamos de la escuela y necesitamos de una matemática que se construya en grupo. Cada niña y cada niño aprende por las reflexiones individuales, es decir, por aquello que piensa para resolver un problema, pero también por oponer esas reflexiones con sus pares, porque ahí es donde construyen una matemática nueva. Y la resolución de problemas queda en una instancia individual y siempre resolvemos de a uno y nunca compartimos con otros, y generamos estas
etapas de debate que tienen que formar parte de nuestra planificación, ¿no? Uno cuando planifica tiene que poder decir, bueno, le voy a dedicar tanto tiempo a esto, a que se genere este debate, a que puedan confrontar ideas. Bueno, entonces lo que tenemos que planificar es en qué momento vamos a proponer instancias de trabajo individual, en qué momentos trabajos en pequeños grupos o con el grupo total, para poder promover estas conclusiones matemáticas que consideramos que son sólidas, ¿no? Parte de hacer matemática implica argumentar, ¿no? Dar cuenta, poder explicarle a los otros de los modos de proceder que uno tiene, es decir, que yo pueda validar lo que pensé. No es lo mismo un estudiante o un estudiante que justifica su modo de proceder porque me lo dijo mi maestra, porque me lo dijo mi maestro, es decir, está muy bueno que tengan confianza en aquello que le dice el docente, pero lo que queremos es que digan, no, que esto es así porque me lo enseñó el docente, sino que esto es así porque yo te puedo explicar cómo lo pensé. Apostamos a generar en el aula estudiantes que se puedan apoyar en las propiedades, ya sean aritméticas como geométricas, para poder explicar aquellas decisiones que tomaron al resolver un problema. Entonces, construir este rol de estudiante de matemática es una responsabilidad escolar que tenemos que tener en cuenta los docentes al momento de planificar la enseñanza. Cuando planificamos la enseñanza en los últimos años del nivel primario, estamos pensando en estos últimos años como quinto, sexto y séptimo, implica considerar esto que decía Matías, ¿no? El paso de la escuela primaria a la escuela secundaria. En este tránsito no hay que olvidar que no es igual la matemática que se enseña y que se aprende en la primaria que la que se enseña y la que se aprende en la secundaria. La primaria está centrada en un razonamiento aritmético, mientras que el nivel secundario avanza sobre el razonamiento algebraico. Y esto, que nosotros lo decimos muy livianamente, que parece que simplemente tiene que ver con que aparecen letras, implica para las y los estudiantes transitar del pensamiento aritmético al algebraico. Y este tránsito tiene que formar parte de nuestras planificaciones en el nivel primario. En particular, lo que vamos a proponer a continuación tiene que ver con cómo priorizamos entonces estos contenidos a enseñar tanto en el último año del segundo ciclo, en quinto, como en sexto y séptimo. Y acá lo que nos parece prioritario aclarar o compartir lo que estuvimos pensando es que no se trata de adelantar saberes, es decir, no queremos que la primaria enseñe la X porque la van a necesitar en la secundaria, sino que lo que queremos es diseñar, planificar secuencias de enseñanza que abonen a este tránsito del pensamiento aritmético al pensamiento algebraico. Nadie, ningún niño, ninguna niña, se va a poner a usar letras como variables o a resolver fórmulas si todavía no domina los cálculos aritméticos. Entonces, creemos que es impostergable el fortalecimiento en la resolución de problemas aritméticos. Cuando pensamos la planificación de este inicio de 2022, es fundamental que pensemos una planificación en donde el trabajo aritmético se vea fortalecido. Los contenidos que presentamos aquí, que están priorizados, no implica que los estudiantes no vayan a aprender otras cosas, ¿no? Como por ejemplo acá en este listado de contenidos priorizados que responden a la resolución, no figura proporcionalidad. No es que queremos decir no enseñen proporcionalidad, sino que lo que estamos diciendo es que la falta de dominio de estos saberes priorizados coloca a las y los estudiantes en inferioridad de condiciones académicas para acceder al nivel secundario. No van a poder aprender o a trabajar correctamente en un pensamiento algebraico si no es sólido estos conocimientos priorizados para el segundo y el tercer ciclo. Por otro lado, y esto es algo que quienes transitamos la primaria lo sabemos y porque lo vivimos, la mayoría de las nociones matemáticas que enseñamos en la escuela llevan mucho tiempo de elaboración que superan un año escolar. Es decir, no es que aprenden a dividir en tercero y ya saben dividir, o aprenden... No, nosotros sabemos que los contenidos llevan un tiempo a enseñar
que se pueden pensar en términos de ciclos, ¿bien? Y que esos contenidos a enseñar, pensando el ciclo, esencialmente son los mismos, aunque lo que va a cambiar es su complejidad. Vamos incrementando la complejidad. Por eso, cuando los invitemos a pensar a continuación, no es que estamos diciendo las operaciones, que vamos a ver operaciones en quinto, sexto y séptimo y siempre lo mismo. No, la enseñanza de las operaciones atraviesa quinto, sexto y séptimo, pero lo que vamos graduando es la complejidad con la que entendemos esas operaciones y sus propiedades. Habíamos hecho un primer recorrido que tenía que ver con, bueno, cuál era nuestra primera parte, que era esta especie de recorrido por aquello que estuvimos pensando la semana pasada, puesto en diálogo con quinto, sexto y séptimo, y ahora les vamos a invitar a comenzar a recorrer nuestra segunda parte del encuentro, que tiene que ver con, bueno, estos encuentros, estos tramos, forman parte de una política un poco más grande que tiene que ver con el Programa Nacional de Entrega de Libros, entonces los libros para aprender, y lo que queremos pensar es cómo podemos usar este recurso, estos libros escolares, como un modo de organizar la planificación de la enseñanza. Nos vamos a parar en la enseñanza de las operaciones con números naturales por el momento del año en que nos estamos encontrando. Seguramente cuando nos vayamos encontrando más adelante en el año podremos pensar algunas otras cuestiones. Entonces, en primera instancia, por eso lo que nos interesa es que compartan en el chat del canal de YouTube en donde estamos todos, ¿qué creen ustedes? ¿Cuándo pueden afirmar que sus estudiantes saben operar? Sería, ¿qué entendemos por sabe operar? Esta chica, este chico aprendió a operar. ¿Les parece? Mientras esperamos los primeros aportes, primero voy a tomar algo. También podemos pensar justamente en los quehaceres, ¿no? De qué implica, o sea, cuando decimos, ¿cuándo podemos afirmar que nuestros estudiantes saben operar? También podemos preguntarnos, ¿qué suponemos nosotros que saben hacer, ¿no? O qué vemos nosotros, o qué indicadores tenemos en términos de que el estudiante pueda justamente desempeñarse justamente en las operaciones con números naturales, ¿no? ¿Qué pensamos que pueden hacer? ¿Sí? Mariana dice utilizar las estrategias, relacionar contenidos. Gracias, Raquel. Cuando sabe ubicar los números como corresponde y luego realizar la operación. Cuando reconocen cuál es la operación que resulta útil para resolver un problema. Hola Nancy, bienvenida. Eugenia nos dice que, por ejemplo, utilizar diferentes estrategias o recursos para resolver una determinada situación, ¿sí? Al igual que habían dicho, que lo había dicho Claudia también, ¿sí? Laura dice que operar es hacer procedimientos, reflexionar sobre la situación, cuando pueden explicar cómo lo resolvieron. Bueno, puedo seguir, pero bueno. Muy bien, cuando razona y pone en práctica lo que sabe, cuando resuelve correctamente las operaciones, qué pasos hay que seguir, cuando puede interpretar y realizar análisis del mismo, cuando ven que el resultado es acorde a la operación que han realizado, que han hecho, bien, cuando puede establecer relaciones entre una cantidad y otra, y afirmar si aumentó, disminuyó y en qué proporción también. Bueno, un montón, ¿eh? Bien. O sea, cada ítem me parece que es súper interesante. No nos vamos a detener por cuestiones de tiempos, ¿no? Pero bien, han aparecido varios aspectos por ahí que sería, o que es interesante también, y lo vamos a retomar en este encuentro, y en el encuentro de la semana que viene también, en referencia a esto, ¿no? Bien, cuando logre interpretar y resolver autónomamente, cuando logra darse cuenta y explicar lo que operaron y contar cómo llegaron a ese resultado,
cuando utiliza los números, sus operaciones, cuando razona, cuando busca un camino para resolverlo. Bueno, creo que ahí me escuchan mejor. Bien, yo voy leyendo mientras Vicky ahí puede solucionar un poco el tema del micrófono que estuvieron diciendo, ¿sí? Se escucha un poco mejor, Vicky, ¿sí? Ahora estás muteada, Vicky, ¿eh? ¿Ahí me escuchan? Sí. ¿Sí? ¿Se escucha bien? ¿Mejor? Muy bien, mejor, sí. Bueno, Sí. me alegro. Retomo. Estuve escuchando y estaba leyendo en el chat y me estaba poniendo un poquito nerviosa porque leía que no me escuchaban. Bueno, han compartido un montón de aportes y lo que nosotros estuvimos pensando que tiene que ver con qué es dar cuenta de operar en contraposición a qué era dar cuenta de operar, ¿no? Y en esto que reflexionábamos juntos, lo que decíamos son muchas de estas cuestiones que ustedes estuvieron compartiendo en el chat y que Matías fue leyendo. En quinto, sexto y séptimo grado, nos interesa no solo que las y los estudiantes resuelvan las 4 operaciones básicas, que era algo que por ahí hace años atrás nos alcanzaba, nos conformaba. Es decir, cuando yo iba a la escuela primaria, a mí me enseñaban a sumar de una manera, en columnado, me enseñaban a restar de la misma forma, me enseñaban a dividir con un algoritmo y lo mismo para multiplicar. Con eso bastaba, yo eso lo resolvía bien, mi maestra decía que yo era una buena estudiante de matemáticas. Ahora, hoy cuando pensamos qué es saber operar, lo que estamos pensando es que reconozcan las propiedades en las que apoyan sus resoluciones. Cuando las y los estudiantes resuelvan una cuenta, toman decisiones de operatoria que funcionan porque están respaldadas en propiedades. Por ejemplo, si yo pienso en resolver el cálculo 11 más 9, es posible que un estudiante diga que como 11 es 10 más 1, le suma 1 al 9, que es 10, y entonces le queda 10 más 10, que es 20. Entonces lo que él dice es que 11 más 9 es igual a 10 más 1 más 9, que sería 10 más 10. Lo que está haciendo, lo que está explicando, aunque no pueda decirlo, es la propiedad asociativa. Lo que está jugando ahí atrás es la propiedad asociativa de la adición. Y esta relación entre el cálculo mental y las propiedades es la que tenemos que abonar desde la planificación para poder fortalecer en quinto, sexto y séptimo. Lo que esperamos es que una niña que está en quinto, en sexto, un niño, ¿no? Que está en quinto, en sexto o en séptimo grado, cuente con un abanico de estrategias para operar y no solo con una única forma de resolver una operación. Entonces, nosotros decimos que saber operar tiene que ver con reconocer la operación en diversos problemas, identificar problemas que no se resuelven con la operación, contar con variados recursos de cálculo, en donde va a entrar el cálculo algorítmico, el cálculo mental, las estimaciones, el uso de calculadora, el uso de computadora, entre otros, reconocer sus propiedades y utilizar estas propiedades en cálculos y problemas. Lo que les vamos a proponer a continuación es meternos un poquito en algunos problemas que están presentes en los libros de matemática del Programa Nacional Libros para Aprender, para pensar cómo podemos, con este recurso, planificar la enseñanza de las operaciones, haciendo eje en estas que son algunas de las posibles aristas que nosotros encontramos, a qué es pensar la planificación de las operaciones. Como ustedes saben, estos libros del Programa Nacional tienen el propósito de acompañar a las y los estudiantes y se los van a llevar a sus casas, y ustedes docentes también los van a tener. Entonces nos parece importante pensar nuestras planificaciones con estos recursos que van a estar en el aula y que también van a estar en la casa de las chicas y de los chicos porque se los van a llevar. Lo que queremos es, de alguna forma, pensar la planificación de secuencias didácticas, acentuarlas en la construcción del sentido de las operaciones y ver cómo podemos echar mano a los libros escolares. ¿Bien? Analizar las propuestas de los libros,
en clave didáctica, lo que nos va a abrir es un camino que habilita condiciones de posibilidad y nos permite desplegar situaciones que inviten a nuestros estudiantes a recorrer todos estos sentidos de las operaciones. Entonces, por ejemplo, para el primero de ellos, que tiene que ver con reconocer la operación en diversos problemas, presentamos un libro en particular que forma parte de la serie de Transiciones. Este libro está disponible en Educar y lo van a tener disponible también en el aula virtual, y está disponible también en Juana Manso. Y el primero de los sentidos que nosotros habíamos propuesto tiene que ver con planificar situaciones de enseñanza que permitan reconocer la pertinencia de la operación en diversos problemas. Y elegimos esta página del cuadernillo de transiciones porque nos pareció significativa por lo siguiente. Ustedes ven aquí que hay 5 problemas. Estos problemas dicen, actividad 1, resuelvan los siguientes problemas. A, si un paquete de galletitas tiene 4 galletitas, ¿cuántas galletitas hay en 3 paquetes? B, ¿de cuántas formas distintas se puede vestir una persona con una remera y un pantalón como los siguientes? Y tenemos 4 remeras, 3 pantalones. C, ¿cuántas baldosas se necesitan para embaldosar el siguiente patio? Y es un patio de 4×3. Y D, ¿cuál es el área de un patio rectangular de 4 metros de largo por 3 metros de ancho? Acá hay algo que para todos nosotros que somos docentes salta de manifiesto, que es que, bueno, Victoria y equipo nacional, todos estos problemas se resuelven con 3×4 o 4×3, ¿no? Digamos, la cuenta que resuelve estos 5 problemas es 3×4. Sin embargo, si nos detenemos a mirar los enunciados en clave didáctica, lo que sucede es que no es igual la idea de multiplicación que deja el problema A, que el B, que el C o que el D. Para distinguir hay que atender a las magnitudes que se miden en cada uno de estos problemas. En el primer problema, el de las galletitas, los factores efectivamente son galletitas. Son 4 galletitas por 3 paquetes de galletitas, y la respuesta está dada en galletitas. ¿Bien? Es una réplica de veces. Entonces, este problema, un estudiante lo podría resolver haciendo 3×4, pero también sumando 4 más 4 más 4, ¿no? Entonces, lo que admite es pensar a la multiplicación como una forma de abreviar una suma sucesiva. Es un problema de proporcionalidad, si se quiere. Con un paquete tengo 4 galletitas, con 3 paquetes, ¿cuántas tengo? Ahora, en el segundo problema, los factores, el 3 y el 4 son remeras y el 3 son pantalones. En este caso, los factores no son lo mismo, y además la respuesta es una combinación de ambos, porque la respuesta es remera verde con pantalón negro, ¿sí? O remera verde con pantalón gris. En este caso, una suma sucesiva no resuelve el problema. Lo que podría sí resolver este problema es el conteo, el diagrama de árbol, un cuadro de doble entradas, donde pongamos pantalones y remeras y vean cuántas combinaciones son posibles, pero no la suma sucesiva como sí admitía el primer problema. El tercer problema es un problema de distribución rectangular. ¿Se acuerdan que lo leímos recién? Era el del patio, ¿no? Que tenía las baldosas. Ahora, los factores son filas y columnas, ¿no? Tengo 3 filas, 4 columnas, y la respuesta es en baldosas. Nuevamente, no se contabiliza lo mismo que cuentan los factores. Y el cuarto problema asume un nivel de dificultad mayor. Los factores son el largo y el ancho del patio, que están dados en metros, pero la respuesta no es en metros. Nosotros sabemos que la respuesta es en metros cuadrados. No se replica el valor metro. Cuando las chicas, los chicos, dan cuenta de que la respuesta para ellos es en metros, y dicen es 12 metros, y no dicen 12 metros cuadrados, no es porque se olvidaron de agregar el cuadrado, sino que es porque están acostumbrados solamente a resolver problemas del tipo proporcionales, donde la respuesta es lo mismo que los factores con los que operaban.
Entonces, a veces hay que mirar qué es lo que hay detrás de aquello que los estudiantes escriben o explican cuando resuelven este tipo de problemas. Para las y los estudiantes, tener contacto con una diversidad de problemas no tiene un mismo significado que si yo siempre le ofrezco el mismo tipo de problema. Y no se trata en que haya problemas más fáciles o problemas más difíciles, sino que tiene que ver con el sentido que cada uno le da al problema y el repertorio de saberes que ponen en juego para poder resolver. Entonces, lo que consideramos es que a mayor diversidad de problemas, en términos del sentido que tienen esos problemas, mayores relaciones y construcciones matemáticas van a ocurrir en el aula. Nosotros acá trajimos para compartir una página de un material específico donde los 4 tipos de problemas están en la misma página. Pero por ahí tendremos nosotros que recorrer el libro que haya llegado a la escuela, que tengan nuestros estudiantes, para ver en qué páginas podemos encontrar esta diversidad de problemas. Entonces podemos planificar una clase donde resolvemos problemas de distintos capítulos del libro, porque abonan a poder discutir, ¿siempre multiplicamos lo mismo? ¿Qué es lo que pasó? Entonces lo que proponemos es recorrer el libro por ahí de un modo alternativo al que está en el índice, el que viene dado, y que tiene que ver con pensar este sentido de la operación. Otro de los sentidos que habíamos pensado tenía que ver con reconocer la operación en diversos problemas, ¿no? Y decíamos al inicio, no basta solo con resolver problemas. Bueno, lo mismo va a suceder en el campo multiplicativo. No basta con resolver distintos problemas multiplicativos, es decir, no alcanza con elegir un problema de proporcionalidad, uno de combinatoria, uno de arreglos rectangulares y uno no proporcional, como los que mostramos recién. Sino que también va a ser necesario planificar momentos de reflexión sobre en qué se asemejan y en qué se diferencian esos problemas. Nuevamente, acá el material que compartimos es la actividad 2 de la actividad 1 que leímos recién. Ahora, uno podría, en los libros de texto que recibe, tomar distintos problemas que están en distintos capítulos y gestionar, planificar la gestión de un momento de reflexión, en donde podamos hacer estas preguntas, ¿no? ¿Qué tienen en común los problemas? ¿Qué no tienen en común? ¿Qué pasó con las respuestas? Deberíamos de poder concluir en el aula que cada operación resuelve una variedad de problemas y no solo un tipo determinado de situación. Cuando en el aula preguntamos qué es multiplicar y la única respuesta es que multiplicar es abreviar una suma repetida, bueno, nos están dando pistas respecto de que hay ciertos tipos de problemas a lo que este grupo de estudiantes no se ha enfrentado lo suficiente. Resulta interesante también pensar en términos de la planificación, pensar la organización temporal, ¿no? Para la inclusión de estas conclusiones. Es decir, ¿en qué momento del año o en qué momento del mes de marzo creemos conveniente que esto ocurra? Si vamos a trabajar algunos sentidos, por ejemplo, me voy a dejar solo este tipo de problemas de proporcionalidad, porque luego sé que en mi planificación van a vivir acuerdos rectangulares y que entonces los vamos a comparar y vamos a volver en la carpeta a mirar hacia atrás las conclusiones que logramos, ¿no? Revemos algunos problemas en particular, cómo realizamos conclusiones provisorias y las pegamos en el aula. Hasta el momento pensamos esto y creemos que la multiplicación sirve para esto. Y lo dejamos como algo provisorio que a lo largo del año vamos a planificar, continuar expandiendo. ¿Dónde va a quedar registrado todo esto que estuvimos pensando? Estas preguntas no tienen respuesta única y acabada, sino que las va a ir construyendo cada una y cada uno de ustedes al interior del aula. Ahora es importante que las anticipemos al momento de pensar la planificación, ¿no? Y pensar una propuesta didáctica que sea flexible. Mati va a continuar explicando. Sí, gracias. Bueno, otra por dimensión que nos resulta interesante abordar es la identificación de problemas que no se resuelven con una operación, ¿no? Acá vemos en la propuesta de los 2 libros que aparecen, no sé si se llega a leer, yo tomo algunos aspectos nomás, después lo van a poder ver en detalle, ¿sí? En la parte de la izquierda, la consigna dice, indiquen si las relaciones son o no
de proporcionalidad directa y explicar las respuestas, y pone, por ejemplo, cantidad de stones integrales y el precio, la estatura del panadero y de su edad, la cantidad de harina necesaria para hacer una rosca de Pascua y el peso de la rosca. Y, por ejemplo, una actividad que va en el mismo sentido, fíjense que tiene otra consigna, ¿no? Que habla de, dice, los chicos de sexto están resolviendo distintos problemas y observaron que no siempre es posible su resolución. O sea, ya ahí está anticipando justamente que hay algunos de esos ítems que se pueden resolver y otros que no, ¿sí? Y bueno, acá lo toma desde otro aspecto en términos de la consigna porque hace preguntas. Dice, por ejemplo, un equipo de fútbol hizo 3 goles en 2 partidos. ¿Cuántos goles hará en 6 partidos? Para trasladar a 20 obreros de una fábrica se utiliza 2 combis de la misma capacidad. ¿Cuántas se necesitarán para trasladar 60 obreros? ¿No? Fíjense que el sentido por ahí del problema de poder identificar que hay problemas justamente que no se resuelven con alguna operación, pero desde 2 aspectos distintos justamente en esa propuesta editorial, ¿no? Y parece interesante también poder destacar que cuando nosotros hablamos de proporcionalidad, que son justamente las relaciones que se implican entre esos datos que están ahí, no es solamente armar una proporción, ¿no? Sino también poder reconocer qué clase de problemas son o no de relaciones proporcionales en términos de la resolución de los problemas con los alumnos y poder discutir sobre ello también, ¿no? Porque acá, fíjense que tira, digamos, la consigna o los datos, ¿sí? Para analizar, y es interesante poder retomarlos en el aula justamente en términos de, bueno, a ver, ¿por qué sí? ¿Por qué no? ¿Sí? Y poner en tensión esto de las relaciones que se pueden dar y que no todos los problemas necesariamente tienen como alguna operación matemática para poder resolverlo, ¿sí? Acá en esta parte también nos parecía interesante poder destacar los aspectos que tienen algunos problemas en matemática, ¿no? A veces estamos acostumbrados en el aula a, digamos, extraer los datos de los problemas, ¿no? A escribirlos en el pizarrón, aislarlos y poder trabajar en esa situación. Y fíjense que acá tenemos todos datos, ¿sí? Donde justamente se ponen en juego esto de ver si se puede resolver o no se puede resolver, ¿no? Por ahí la idea también es pensar y poner en discusión todo esto, y sabemos que lleva tiempo, ¿sí? Poder hacerlo en el aula, pero bueno, acá justamente la decisión didáctica en términos de ver cuándo damos esta clase de problemas, cuándo nos parece mejor que los alumnos pueden fundamentar y poder explicar, no solo también con sus palabras, sino también utilizando términos específicos de la matemática, en términos de la justificación. ¿Sí? Bueno, la próxima es justamente teniendo en cuenta esto que veníamos hablando, ¿no? de la resolución, que hace referencia a utilizar también y poder identificar problemas que tienen otros recursos de cálculo, como en este caso, lo que vamos a hablar ahora, que tiene que ver con el cálculo mental. También presentamos 2 propuestas, ¿sí? Y fíjense que las diferencias o las implicancias matemáticas que tienen esas propuestas, el de la izquierda dice, los chicos resolvieron mentalmente 45 por 99 de diferentes maneras, ¿cuál de los 2 lo resolvió de manera correcta y por qué? ¿Sí? Y ahí, no sé si se ve, pero bueno, Lucas dice, yo hice 45 por 100, 4.500, Martina también hizo 45 por 100, 4.500, pero Lucas dice, y yo le resté 1, y Martina dice, y yo le resté 45, ¿no? O sea, el cálculo mental en términos de los números redondos y ver justamente que la respuesta es la misma en términos de la obtención de ese 4.500, pero uno le resta 1 y el otro le resta 45, ¿no? Poder pensar esos cálculos y a la diferencia que tiene el cálculo mental, ¿no? Con el cálculo algorítmico, que es que permite, digamos, resolver de una manera como más, digamos, más personal, ¿no? O sea, tiene una lógica personal poder pensar el cálculo mental, que lo diferencia justamente del algorítmico, es que se pone en juego muchos de estos repertorios que decía Victoria para poder justificar por qué o le resta 1 y vemos si está equivocado o no, o por qué le resta 45 y vemos si está equivocado o no. También podemos hacer extensivo esto, ¿no? Porque podríamos poner en tensión, que acá no aparece en la propuesta, ¿no? Que otro alumno dijo, y yo le resté, qué sé yo le resté 100, ¿sí? Porque estamos hablando 45 por 100. ¿Y qué pasa si le resta 100? ¿No? O sea, hacer extensivo y ver que los distintos problemas
son una apertura justamente a poder seguir trabajando en el aula en términos de estas condiciones de posibilidad, ¿no? Que hablaba Victoria, ¿no? O sea, nos dan un puntapié inicial y después nosotros somos los que tomamos eso justamente como un recurso, como una herramienta para poder seguir discutiendo al interior del aula con los chicos, ¿no? Y dejar preguntas también, que me parece muy interesante, preguntas abiertas, y ver y retomarlo justamente en las próximas clases. El de la derecha, ¿sí? Yo les leo la consigna ahí, no sé si se observa, pero fíjense que la columna del 7 está vacía, ¿sí? No tiene ningún dato, ¿sí? En términos de la tabla pitagórica, que es lo que allí aparece, ¿no? Y pregunta, dice, Julieta dice que no puede resolver el cálculo 200 dividido 7 porque no recuerda la tabla del 7, ¿no? Y bueno, y aparece la tabla como una apoyatura, y tenemos que ayudar obviamente a Julieta a poder identificar de qué otra manera podríamos construir esa tabla, que ya lo vienen haciendo, ¿no? Desde problemas anteriores, ¿no? Seguramente, pero bueno, ¿de qué otra manera podemos ayudar a pensar la construcción de esa tabla del 7, ¿no? Bueno, y acá aparece justamente la propiedad distributiva, ¿no? Pero bueno, ¿de qué manera aparece? Es justamente lo interesante, ¿no? Porque a muchos podríamos pensar, o se puede construir, que la tabla del 7 se puede separar en aquellas dos más fáciles, y las más fáciles que podemos encontrar podrían ser la del 5 y la del 2, ¿sí? Y ahí completamos justamente la tabla del 7. Podemos pensar también que esa tabla del 7 se puede construir como la tabla del 10 menos la tabla del 3, y fíjense que también está la propiedad distributiva ahí, ¿no? O hasta incluso podemos jugar de qué otras maneras también podríamos pensar esa construcción de la tabla del 7, ¿no? Por ahí es verdad que no son como los números más fáciles, ¿sí? Podríamos pensar en, qué sé yo, un 6 y un 1, un 3 y un 4, pero no importa, porque jugar en términos de indagación didáctica, ¿no? O sea, jugar con los chicos para que ellos puedan identificar que esa construcción no es única, o sea, no es solamente la del 7 con la del 5 y la del 2, o con la del 10 menos 3, sino pensar también que hay otras posibilidades que ellos también las pueden encontrar, hace propiamente a una construcción propia del sentido, ¿no? Cuando el alumno se encuentra ante unas situaciones particulares, como en este caso que nosotros trabajamos con la tabla pitagórica, y que es tan importante ese portador, ¿no? En el aula, que esté siempre disponible, ¿no? Pero en este caso lo utilizamos y lo vemos como una herramienta que nos permita pensar las propiedades, ¿no? Y también, obviamente, poniéndole a nombre, pueden ponerle nombre ahí en ese momento, o sea, pueden trabajarlas después el nombre, pero al fin de cuentas, si la construcción es propia del alumno o identifica ciertas regularidades en términos de esa tabla, es como que las propiedades pasan a ser de cada chico que la descubrió, no solamente de forma individual, sino también de forma colectiva, ¿no? O sea, pasa a adueñarse justamente de esa propiedad, no porque alguien le haya dicho, sino porque justamente entre todos pudimos descubrir que hay diversas relaciones ahí que se ponen en juego, y entre todos pudimos resolverlo. Bien. Otro recurso de cálculo que nos parece interesante poder destacar, y que los vemos también en las propuestas editoriales, tiene que ver con las estimaciones. Cuando nosotros por ahí pensamos en las estimaciones, o pensábamos en estimar hace algunos años en la escuela, lo veíamos como algo prohibido, ¿no? Porque la estimación es como que va en contra del cálculo algorítmico, o justamente no está bueno estimar porque no es exacto, ¿no? Pero fíjense que bueno, que en todos estos avances que pudimos identificar, nosotros los adultos, generalmente cuando vamos al supermercado estimamos, o siempre estimamos para ver cuánta plata llevamos, si nos alcanza, si no nos alcanza. Y bueno, ¿por qué no justamente trabajar esas estimaciones también en el aula, ¿sí? Que hacen que los alumnos puedan desarrollar ciertas habilidades, capacidades, o tener herramientas justamente que permitan identificar entre qué números, por ejemplo, podría estar una determinada cuenta, o que aproximen entre qué números podría estar algún cálculo, ¿sí? Y acá, por ejemplo, vemos dos propuestas distintas, yo las voy a nombrar ¿sí? muy por arriba porque no se puede ver, ¿sí? Pero bueno, dicen, sin hacer las cuentas, marca cuál de los datos corresponde al resultado de cada cálculo, ¿no? Y pone un cálculo y dice, el resultado es, y pone 3 opciones de números, ¿no? O el cálculo,
¿sí? Y pone si está dentro de la columna correspondiente a los menores que 1000, a los que están entre el 1000 y el 5000, o los que tienen más de 5000. ¿Sí? Bueno, obviamente, como dijimos anteriormente, ¿no? O sea, resolver estas situaciones o estas actividades, por el hecho de resolverlas, ¿sí? Es insuficiente, o sea, es necesaria la reflexión para poder pensar las elecciones que tuvieron y las decisiones, como decían en el chat recién, que tuvieron los estudiantes para poder ver, bueno, a ver por qué está acá, por qué está en este otro sector, ¿sí? O por qué elegiste que va en esa determinada columna. En la propuesta de la derecha, ya tiene el título, ¿no?, de cálculos estimativos, dice el producto de 56 por 64 está entre, y de la misma manera que el anterior, ¿no?, 300 y 400, entre 3000 y 4000, entre 30.000 y 40.000. ¿Sí? Entonces fíjense que ahí también se pone en juego, ¿sí?, de la misma manera que en la propuesta anterior, una decisión del estudiante en referencia a esa estimación, ¿sí?, pero también su fundamentación, ¿no?, de poder analizarlo didácticamente en el aula con todos y poder compartir, y la discusión, digamos, que se da en el buen sentido, ¿no?, de la discusión, de poder compartir ideas en términos de las producciones que hicieron los alumnos, para justamente poder ver cuál de esas estimaciones es correcta o por qué no es correcta, ¿no? Bien, vamos con la próxima. Bien. Un tema interesante, ¿sí?, que no vamos a tratar solamente de manera acotada en esta instancia, pero bueno, es el tema del uso de la calculadora, ¿no? Y cuando hablamos del uso de la calculadora, lo hacemos propiamente en referencia a una herramienta, ¿sí?, que disponemos todos, ¿sí?, por la tecnología ya justamente hasta lo tenemos todos en los celulares, ¿no? Y ver de qué manera se puede incorporar, no la calculadora a modo de que el alumno sea un data entry, ¿no?, de que ponga los números, ponga el igual y corroborar el resultado, que eso puede ser una actividad, ¿sí?, sino también en términos de un recurso que permita, digamos, contemplar un pensamiento anterior antes que eso. ¿Sí? Por ejemplo, voy a leer solamente el problema de la derecha, que dice, ¿cómo harían para resolver 6 por 18 con una calculadora en la que no funciona la tecla del 8? ¿Sí? Bueno, fíjense que ahí, por más que el chico haga, entre comillas, trampa, ¿no?, y ponga 6 por 18, la pregunta va a estar referenciada a que no funciona la tecla del 8, y que tiene que buscar distintas posibilidades, ¿sí?, explicarlas y registrarlas también, ¿no? O sea, la importancia acá de no solamente pensar cuáles serían los números que intervienen en esa resolución, porque él podría poner 6 por 14 más 4, ¿sí?, y ponerlo en la calculadora, poner el signo igual, ¿sí?, sino también que tiene que ser uso de un registro de, bueno, a ver, lo pensé de esta manera y lo voy a anotar también, ¿sí? Entonces, ponerlo en esos términos de que quede un registro, permite también avanzar y tomar una lectura de esas escrituras que el alumno va realizando para poder resolver el problema y, como dijimos anteriormente, habilitar la discusión y habilitar justamente todo lo que pueda ocurrir en el aula, ¿no? Como dijimos anteriormente, también es interesante poder ver esto de en qué momento o qué decisiones tomamos como docentes para poder utilizar la calculadora, ¿sí? O sea, los problemas de la izquierda, por ejemplo, mencionan un cierto número que aparece en la calculadora y después las teclas que tengo que apretar para que aparezcan otros números, ¿no? Entonces, poner en tensión en términos de todo lo que los alumnos ya vienen trabajando con sus conocimientos, ¿sí?, de los años anteriores, de los distintos repertorios que tiene en términos de los cálculos, de las estimaciones, del cálculo exacto, del cálculo mental, ¿sí? Bueno, ponerlas en juego teniendo en cuenta esta herramienta, ¿sí? Además, también ver que la calculadora, o sea, así como fue el abaco en un cierto momento, va a pasar a ser un poco obsoleta, ¿sí?, o va a tener ciertas cuestiones que, bueno, va a hacer que uno, como estudiante, digamos, del nivel primario, vaya avanzando en ciertas habilidades tecnológicas que, bueno, por ahí nos va a poder después decir Cristian, pero, o sea, ver que la calculadora por calculadora en sí, como data entry para poner resultados, bueno, lo podemos transformar justamente en una herramienta de trabajo en términos de alguna situación para que los alumnos puedan resolver, ¿sí?
Cristian. Bien, ahí justo que Matías me dio el pie. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, mucha gente ve a las computadoras, en particular la gente que viene del lado de la computación, ya que veníamos hablando de las calculadoras. Bueno, podemos pensar en las computadoras como unas calculadoras rapidísimas. Y obviamente sobre esa estructura que tienen se montan un montón de cosas, por ejemplo, como diferentes programas, ¿sí? Lo que estamos viendo acá es una captura de una planilla de cálculo, que es algo, sí, una planilla de cálculo de una herramienta online en línea de que es el de los productos de Google, de las planillas de Google, pero en realidad esto no es más que, ustedes lo pueden ver en Excel o herramientas similares tipo LibreOffice, herramientas que se pueden conseguir gratuitamente y que no requieren de conexión a Internet. En este ejemplo, ya que estuvieron hablando anteriormente de cómo contar, cómo hacer cálculos, bueno, también podemos hacer cálculos y podemos hacer cosas mucho más grandes en el nivel de proyecto por medio de la computadora. En este ejemplo en particular que estamos viendo en la pantalla, lo que hay es un ejemplo chiquitito de un contenido que está en el segundo ciclo de la primaria, que es el tema del censo. Entonces, por ejemplo, se puede hacer un enfoque transversal aplicando los conocimientos de la parte digital, más matemática, más el contenido de sociales, para hacer un conteo simple. Por ejemplo, la cantidad de estudiantes por cada grado, como está acá en lo que ven en la pantalla. Acá, en este ejemplo, bueno, la operación que aparece es la operación de suma, ¿sí? Donde van a sumar toda la cantidad de estudiantes para saber en total, en estos grados del primero a sexto, cuál es la cantidad de alumnos y alumnas que hay en la escuela. Sí, es un ejemplo simple. Obviamente esto se puede complejizar de acuerdo a lo que quieran en la escuela, lo que corresponda a cada año en el que están trabajando, los temas con los que tienen que trabajar de manera transversal. Pero lo bueno de usar las planillas de cálculo es que además de que aparecen estos gráficos, como están viendo acá, que no vamos a hacer eje en eso, lo vamos a charlar quizá algo en la reunión que viene. Pero bueno, ustedes acá en las planillas de cálculo tienen, además de poder trabajar con muchos datos, poder registrar la información, aparecen las funciones que ustedes también tienen en la calculadora, como las que comentaba recién Matías, y aparecen un montón de funciones más. Pueden hacer multiplicaciones, pueden hacer sumas, pueden hacer divisiones, pueden hacer gráficos como ven acá, para graficar resultados. Y una cosa muy importante del trabajo con las herramientas de este tipo, si cuentan con Internet, se puede trabajar de manera colaborativa. O sea, estar trabajando sobre la misma planilla, recolectando datos, por ejemplo. No sé, que un grupo haga la encuesta con el primer grado, otro grupo con el segundo grado. Recolecten los datos y luego se haga un análisis simple de lo que encontraron. Se responda a esta pregunta de cuál es la cantidad total de alumnos de toda la escuela, y después se puede graficar, se puede hacer un montón de cosas. De hecho, esto se puede vincular con otros temas que no vamos a hablar hoy, como algo se mencionó, se puede trabajar con proporciones, porcentajes, otras cosas que no son de la charla de hoy, pero esto amplía, genera un montón de ventanas para trabajar en el aula. Y un punto importante es que esto no requiere de conexión a Internet. Sabemos que en las escuelas no hay disponibilidad total de conexión a Internet, o en las que hay tampoco puede no haber una buena conexión, ¿sí? A veces funciona de manera lenta. Entonces, con este tipo de herramientas se puede trabajar en una computadora sin mayores recursos, como les decía, con una herramienta parecida al Excel, trabajar con las planillas, hacer cuentas. Acá aparece mencionada la división, multiplicación, la resta y la suma, pero pueden hacer un montón de cosas más complejas. Y habilita a trabajar con proyectos, como este caso, como les contaba, con lo del censo y ciencias sociales, pero después en el encuentro que viene vamos a ver un poquito más de las herramientas digitales. El punto clave es aprovechar las herramientas digitales no solo como una herramienta más, o sea, no es solo una calculadora, más allá que al comienzo les dije que podemos ver a la computadora como una calculadora súper potente que hace cálculos rapidísimo. En realidad nos abre la puerta a trabajar con recursos disponibles en Internet, o trabajar sin Internet con otros recursos, en este caso con la planilla de cálculo, pero podemos hacer un montón de actividades más. Así que eso después lo vamos a ir trabajando tanto en el encuentro que viene como en otras formaciones que luego surjan. Así que bueno, esto es solamente una punta de lo que después vamos a seguir trabajando. Bueno, gracias, Cristian. Bueno, volviendo, justamente nos parece importante revisar también en los libros escolares, en relación a la planificación, ¿no?, de la enseñanza de las operaciones, como veníamos diciendo,
actividades o problemas que inviten a los estudiantes a reconocer y reflexionar sobre las propiedades de las operaciones, ¿sí? O sea, no es lo mismo listar las propiedades, obviamente, que evidenciar su funcionamiento, y más que nada también en algunos problemas que son propicios para ello, ¿no? En el problema de la izquierda, yo voy a tomar dos aspectos nomás, ahí se observa un rectángulo, ¿sí? Y le proponen observar el rectángulo, luego resolver las consignas, y en términos de las consignas piden que marques con una cruz los cálculos que permiten averiguar la cantidad total de cuadraditos que hay dentro del rectángulo, sin contarlos uno por uno, ¿no? Me parece interesante esto de las restricciones de sin contarlo uno por uno, porque justamente son pues una posibilidad que no nos interesa trabajar en ese momento, ¿sí? Sino que nos interesa ver cuál de todos esos cálculos que allí aparecen son los que permiten resolver o averiguar en realidad cuántos cuadraditos hay en total, y ver que no existe una sola posibilidad, y ver que existen transformaciones que nosotros hacemos o que podemos llegar a hacer, ¿sí? Pensando en esas propiedades, que posibilitan, por ejemplo, ver que 7 por 12, que es una de las opciones, da lo mismo que hacer 7 por 4, más 7 por 4, más 7 por 4, y trabajar ahí justamente en términos de las propiedades, que podría ser 3 por 7 por 4, y ver cómo eso también desencadena en otra de las opciones que ahí aparece, que es 7 por 3 por 4. ¿Sí? Entonces, igualmente ustedes después lo van a ver por ahí un poco más en detalle cuando se encuentre con el material que se va a subir, pero justamente la idea es poder tomar ciertas decisiones en términos de ver cuál de todas esas consideramos que es la que mejor resuelve en términos del problema, sabiendo cuáles son la cantidad total de cuadraditos, y ver que no hay una sola opción, y ver que yo puedo ir de una a la otra de las opciones teniendo en cuenta las propiedades matemáticas que allí aparecen, ¿sí? En la propuesta de la derecha hay algo similar, ¿sí? Pero aparecen también un rectángulo en términos de un campo donde hay una plantación de manzanas, y les dice que escriban la cuenta que permita calcular la cantidad de sectores cuadrados que quedan divididos en el campo. Esa es como una primera aproximación en términos de, bueno, ahora escribí vos, no necesariamente tiene que ser consecutivos esto, ¿no? O sea, pueden ser problemas, justamente como le decía, ¿no? El de la derecha, el de la izquierda, lo pueden combinar también, pero bueno, escribí que el alumno pueda escribir la cuenta, y también ver que entre las diversas opciones que escriben todos los alumnos, también hay relaciones, obviamente porque son propiedades, ¿no? Y al final de la propuesta, ahí lo ven como un rectángulo grande naranja, ¿sí? Les pide que de qué manera se podría dibujar, ¿sí? Teniendo en cuenta o sabiendo en realidad que el campo está dividido en sectores de 5 por 6. ¿Sí? Bueno, y ahí también, ¿no? O sea, ver que existen otras clases de registros también donde intervienen las propiedades, en este caso, en términos de una organización rectangular, ¿sí? Y ver que no es la única escritura o formas que puede el alumno tener para escribir que permitan resolver esas situaciones, ¿sí? Bien. La próxima, nos vamos a detener en utilizar las propiedades de cálculos y los problemas, y por ahí nos adelantamos un poco de lo que va a ser un poco el encuentro de la semana que viene, en términos de las escrituras, ¿no? Porque nos parece interesante esto de poder trabajar y poder visualizar qué es lo que el alumno escribe, de qué manera lo escribe, y qué prioriza cuando escribe, ¿no? O sea, por cuestiones de tiempo voy a leer lo que aparece ahí a la derecha, ¿sí? Y voy a detenerme en eso. El alumno, la alumna escribió: nos dimos cuenta que si en un cálculo cambiamos de lugar los paréntesis, podemos obtener un distinto resultado. Cuando en un cálculo aparecen los paréntesis, se resuelve siempre primero lo que está adentro. Si adentro hay sumas, restas, multiplicaciones y divisiones, tenemos que acordarnos de resolver primero las multiplicaciones y divisiones. Vemos que sí, está bien. Vemos división, tenemos que acordarnos de resolver primero las multiplicaciones y divisiones. Y fíjense que abajo, ¿sí?, hay una escritura de cálculos, ¿sí?, donde aparece paréntesis 3 más 4, cierra paréntesis, por 6 dividido 2, le da un resultado. La misma cuenta, pero los paréntesis están, digamos, ubicados ahora en el 4 por 6,
y abajo están ubicados en el 3 más 4 por 6. Obviamente, el estudiante resolvió, y fíjense que le aparece 21, 15 y 13,5, y nos parece interesante poder ver esto de que existe un lenguaje que el alumno estableció como conclusión en términos coloquiales del uso de la escritura, de escribir justamente esta conclusión, ¿no? Y obviamente lo afianzó, tuvo una apoyatura por medio de los cálculos propiamente matemáticos que corroboran lo que él escribió anteriormente, ¿no? Entonces fíjense que desde estas dos formas de escribirlo en términos coloquiales, en términos, llamémoslo, numéricos y matemáticos propiamente, podemos obtener obviamente la misma conclusión, ¿no? Y que obviamente cada uno de los alumnos, ¿sí? Después, o en ese estudiante habrá elegido después, dice, ah, ya sé a qué hace referencia a esto, ¿sí? Con solo ver las cuentas, o necesito reforzar aquello que está escrito en términos matemáticos por medio de la escritura, ¿sí? Bien. Y por último, la idea es poder ver esto, el reconocimiento, ¿no? De las propiedades, y utilizar las propiedades en cálculos y problemas, ¿sí? Voy a leer el problema porque ahí aparece chiquitito. Dice, en un campeonato de ping-pong juegan 5 equipos, todos contra todos. Si por cada partido se juega la revancha, ¿cuántos partidos hay que organizar en total? Bueno, deja la propuesta, deja justamente ahí, como para que el alumno tenga una posibilidad de poder escribir esa respuesta, y después pasa a otro punto, donde pone en contraposición dos producciones, una que hizo Lucía, la que está a la izquierda, y otra la que hizo Nicolás, la que está a la derecha, y vemos que son dos producciones distintas en términos de la resolución de ese problema, ¿no? Lucía dice, yo hice 5 por 4, y pone equipo 1, 2, 3, 4, a la derecha los mismos equipos, y hace un diagrama del árbol, ¿no? Se va sacando flechitas, con lo cuidadoso de no repetir el equipo 1 con el equipo 1, ¿no? Va directamente del equipo 1 al equipo 2 y así sucesivamente, y el equipo 2 no lo repite también, ¿no? Entonces de ahí obtiene la conclusión de que para esa cuenta, ¿sí? Que utilizó 5 por 4. En cambio Nicolás, el de la derecha, armó una tabla, ¿sí? Y ahí vemos que en esa tabla utilizó o marcó la diagonal, ¿sí? Que hace referencia a que no se pueden cruzar, o sea, no puede jugar el mismo equipo consigo mismo, ¿no? Entonces ahí ya descarta esas posibilidades, ¿sí? Y pone como cuenta que dice, yo hice 5 por 5, o sea, tuvo en cuenta todo el cuadro, menos 5, obviamente, que son las veces que se repite, ¿no? Ahora, nosotros detectamos justamente en esta instancia, en esta última, que el estudiante se puede, cuando arma esta resolución, supongamos si no tiene estas opciones, se encuentra con la dificultad de que puede repetir, ¿no? O sea, y ahí justamente estaría en términos de detectar que la diagonal hace referencia a que está jugando contra sí mismo cuando empieza a hacer el torneo, ¿no? Entonces, ¿por qué decimos que reconocer sus propiedades? Porque también nosotros podemos pensar en el 5 por 4, ¿sí? Desembocar que es lo mismo hacer el 5 por 5 menos 5, y también podemos pensarlo en el 5 por 5 menos 1, haciendo referencia a que ese 5 menos 1 contabiliza o nos da cuenta en esta situación que no podemos jugar con nosotros mismos dentro de ese equipo, ¿no? Nos parece importante también esto de que en el aula los problemas se puedan gestionar de esta forma y que por ahí sean un indicador o una condición de posibilidad después para poder seguir pensando otras situaciones problemáticas, obviamente con distinto nivel de profundización, ¿no? Que sean un poco más complejos también, pero también nos dan las herramientas, nos dan la posibilidad para poder seguir pensando en otras alternativas por ahí, en términos de, en este caso con los más grandes, la utilización de las propiedades, de los cálculos, y cómo intervienen esas propiedades en diversas situaciones, ¿sí? Bueno, teniendo en cuenta por ahí esto que estuvimos charlando en términos de las situaciones escolares que fuimos analizando, nos parece interesante dejar algunas preguntas que vamos a retomar en el encuentro de la semana que viene, y que vamos a tomarlas a través de una plataforma que es el Padlet,
¿sí? Que también lo van a encontrar, que ahora lo vamos a compartir en el chat también, donde la pueden tener, y también seguramente va a estar en la plataforma, que hace referencia en qué situaciones escriben nuestros y nuestras estudiantes en matemática, cuál es el sentido de escribir en matemática, o sea, ¿por qué escriben los chicos? ¿Por qué consideramos que la escritura en matemática es importante? ¿Escribimos siempre? ¿Cuándo escribimos? ¿Cuándo consideramos que es importante esa escritura? ¿Sí? Entonces, más que nada, teniendo en cuenta esto de poder retomarlo el próximo encuentro, vamos a trabajar la escritura en matemática, pero también nos gustaría escucharlos a ustedes, ¿sí? Y bueno, leerlos, ¿no? Y ver justamente cómo interviene esto en estas situaciones al interior del audio, ¿sí? Así que bueno, ahí voy a compartir, no sé si se compartió el Padlet. Compartí recién el Padlet en el chat, y igualmente, si les parece, también podemos pedir que lo compartan como consigna en el aula virtual. Lo gestionamos para que esta semana esté. Bueno, Queríamos aclarar algo que estuvo circulando mucho en el chat, además de los agradecimientos y acompañando tu exposición, Matías, es la pregunta respecto de la entrega de los libros. Los libros están siendo entregados en las distintas jurisdicciones, la entrega ya comenzó y va a seguir avanzando a lo largo de todo este mes de marzo. Se espera que lleguen antes de finalizar el mes de marzo. Hay jurisdicciones que por ahí ya empezaron a recibir algunos ejemplares, los ejemplares ya están en la